Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando de lo que pasó la semana que dejamos atrás y también lo que se viene de cara al futuro. De hecho, seguimos en semanas bastante movidas para los mercados. Se mantiene este cierre del gobierno de Estados Unidos y por lo tanto aún no se conocen cifras importantes. Y esto sumado a varios acontecimientos que han generado algo de incertidumbre y varios movimientos rápidos a la baja y al alza en Wall Street principalmente, y eso se ha expandido para el resto de los mercados. De hecho, la única noticia importante la semana pasada más bien fue un comentario, una declaración de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien ratificó su preocupación por el mercado laboral. Y esto evidentemente apunta a que es muy probable que se sigan bajando las tasas, como ya el mercado está anticipando. Hoy día veremos cuántas son las bajas de tasas esperadas para el futuro. Y un aspecto que generó bastante incertidumbre, temor y caídas por algún momento fue que los bancos regionales de Estados Unidos cayeron fuertemente tras anuncios de pérdidas relacionadas a créditos y o fraudes, que son estos bancos chiquititos que existen en los diferentes estados de Estados Unidos, que ya hace algún tiempo atrás generaron mucha incertidumbre. Acuérdense con todo lo que fue con este banco Silicon Bank, que cayó y tuvo que salir rescatado. Esto sigue estando al parecer en una situación algo débil, pero todo se logró sostener de cierta manera y recuperar porque estamos precisamente en medio de la entrega de resultados corporativos. Están entregando los resultados de los bancos, son los primeros que entregan y por lo tanto se dieron a conocer algunas cifras que mejoraron el ambiente para estos bancos regionales. Así que de todo esto estaremos hablando el día de hoy y además, por supuesto, las implicancias para tus inversiones. Así que bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados. Y antes de comenzar, agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona y acá en Patrimore te podemos acompañar en tus decisiones, con el dinero, con las finanzas personales y por supuesto también con las inversiones. El link está acá abajito en la descripción. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, el S&P 500 subió un 1,8%, se recuperó de las caídas importantes de la semana anterior. El Nasdaq hace lo mismo, subiendo un 2,6%. Y el IPSA está funcionando con un poquito de esteroides, está funcionando con un poquito más de beta, como se habla en el ámbito, en la jerga de los mercados financieros. Está subiendo con más fuerza cuando los mercados andan bien y cayendo con bastante violencia cuando los mercados caen. Así que un alza importante del 5,2% se acerca nuevamente a máximo histórico, así que todo tranquilo con el IPSA. El índice VIX de volatilidad cayó un 1%, subió bastante en el inicio de la semana pasada y al final de la antepasada, pero se estabiliza y cae nuevamente. El Bitcoin no ha logrado repuntar y seguir la dirección y la fuerte tendencia del oro. Se ha mantenido más bien débil en las últimas semanas, cayendo un 8,4%. Dólar index cae un 0,4%, dólar peso cae un 0,3%, el petróleo WTI no ha parado de caer, cae un 2%, el oro no para de subir y sube un 6,7% y el cobre se recupera otro poquito subiendo un 2,1%. El tablero, por ende, está mayoritariamente verde. Tenemos alzas importantes como Google, más de un 6%, Tesla también subiendo más de un 6%, Nvidia prácticamente plano, y los bancos que empezaron a entregar resultados bastante dispar el desempeño. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bank of America subiendo más de un 5%, al Citi subiendo más de un 3%, a Wells Fargo subiendo más de un 7%, pero cayendo JP Morgan cerca de un 1%. Y por el lado de todo lo que es energía, todo lo que es utilities, todo la verdad que bastante más tranquilo que las semanas anteriores. En general, el panorama del tablero bastante más verde en la última semana. Todo esto en medio de el cierre del gobierno de Estados Unidos que persiste, se mantiene. Ya llevamos varias semanas con el gobierno cerrado y también sin cifras económicas. Así que, de hecho, el calendario de la semana pasada está prácticamente sin ninguna noticia en Estados Unidos, solamente estas declaraciones de Jerome Powell y que ratifican esta baja de tasas que se daría el 29 de octubre, ya la próxima semana, y vendría esta baja de tasas en octubre, 99% de probabilidad, y un 96% de probabilidad de otra baja de tasas para el 10 de diciembre. Así que para este año se esperan dos bajas de tasa. Y lo importante ya mirando el 2026 es que se esperan para el próximo año 3 bajas de tasas adicionales, terminando este año en torno al 3,6%, cayendo hacia finales del 2026 al 2,9%.
Así que 5 bajas de tasas en el horizonte, eso evidentemente es algo que celebran los inversionistas, dinero más barato, condiciones financieras más expansivas, así que por ese motivo es que cualquier temor que esté apareciendo hoy en día rápidamente se elimina, porque hay un contexto de fondo bastante favorable y es lo que ha impulsado a las bolsas a estos niveles máximos. Siempre a las bolsas les gusta que el precio del dinero baje, que las tasas de interés bajen y que haya mucha liquidez en el mercado. Así que eso nos tiene hoy día más bien tranquilos en el comportamiento que hemos observado en las últimas semanas en los principales índices bursátiles. Y ahí algo que precisamente ocurrió en las últimas semanas fue que a partir de las últimas declaraciones de Jerome Powell, que fue en Jackson Hole, ahí hay un cambio importante. El oro sube con mucha fuerza, desde ahí se pega el salto violento hasta ahora. Y por otro lado, el petróleo Brent ha caído, el petróleo en general ha estado cayendo en las últimas semanas, se mantiene estable el dólar, se mantiene estable el S&P 500 y el Bitcoin cae. Esto es raro porque en general cuando tenemos condiciones financieras más expansivas, todos los activos de riesgo suben. Ahora esto no ha ocurrido y eso puede ser porque la lectura es, ok, están bajando las tasas pero la inflación sigue siendo alta o todavía no está del todo controlada. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta, es un gráfico que da cuenta de un momento importante este año, que ha sido lo que ocurrió en Jackson Hole. Suele ocurrir esto, que ahí se dan declaraciones que son bastante relevantes para el futuro. Así que atentos a lo que viene con la Reserva Federal, pero por supuesto también con las cifras económicas de Estados Unidos. Ahora, para hablar de finanzas personales básicas, en el mes de la educación financiera tenemos un gran webinar, 2 días, muchas horas, me atrevo a decir que vamos a estar 5 horas, 6 horas los 2 días hablando de muchos aspectos relacionados a las finanzas personales más básicas. Cómo iniciar con el pie derecho tu relación con el dinero y evitar errores pequeños y grandes. De eso se va a tratar este webinar, voy a estar hablando yo en extenso, respondiendo preguntas, así que 21-22 de octubre, mañana y pasado, a las 7 de la tarde, estaremos hablando de finanzas personales y para darles más de algún consejo para que desde ya se vayan preparando para el próximo año 2026 y tengan todo ordenado en cuanto a sus finanzas. El link está acá abajito en la descripción, así que se pueden inscribir. Felices de vernos en este webinar que haremos. Y de esta forma pasamos al comportamiento de las bolsas. Tenemos acá el desempeño de las diferentes clases de activos en lo que va del año. Tabla que habitualmente tratamos de compartir, que nos entrega Charlie Vilelo ya desde el año 2011. Es una tabla muy interesante, esta siempre la comparto porque dice muchas cosas que son interesantes. Lo primero, el oro sigue puntero, subiendo un 60%. Luego las acciones de países desarrollados, exceptuando Estados Unidos, un 26%. El mercado emergente es casi un 25%. Y bonos convertibles casi un 22%. El Bitcoin baja al 5.º puesto, subiendo un 19% este año. Y de todas formas, todas las clases de activos este año están en terreno positivo. Solamente que la renta fija está un poquito más rezagada, que ha sido un poco la tónica en el último tiempo. En cuanto a bolsas, Grecia sigue en la punta junto a Vietnam, subiendo casi un 70% este año. Hay varias bolsas que tienen resultados increíbles este año, incluso España subiendo casi un 60% también. La verdad que ha sido un muy buen año para todas las bolsas a nivel global. Chile ya no está en el top 10, está un poquito más abajo, subiendo un 36%, la eurozona subiendo un 34%. Y por eso es que Estados Unidos, si bien ha subido bastante este año, está en la parte baja de la tabla. De hecho, está en el último tercio, subiendo un 14,5%. Y el mundo subiendo un 19% porque pesa mucho Estados Unidos. Entonces, como pesa tanto Estados Unidos, el mundo también no tiene un desempeño tan favorable por ese mayor peso de Estados Unidos. Argentina, que el año pasado era el que más subía, este año es el más flojito. Así que ahí tenemos el desempeño de las bolsas del mundo con un año que ha sido tremendamente positivo para todo el mundo, siempre esta tabla medida en dólares. Y algo raro que está pasando en estos momentos es que una sola acción, Nvidia, tenga ya el 8% del Standard & Poor's 500. Estas son cosas que son raras y siempre las traemos a colación porque son cosas llamativas que hay que tener en cuenta. Eso tiene mucho que ver con esta euforia sobre la IA y que lleva a esta acción a ser muy relevante para el S&P 500. Y en el contexto de los mercados, de lo que pasó la última semana, como decíamos al inicio, el VIX llegó a subir a 28 puntos y volvió a niveles cercanos a 20, así que todo tranquilo por acá.
Lo que estamos mirando hoy día, y todo el mundo está mirando, es la media móvil de 50 periodos en el Standard Poor's 500. Si se dan cuenta, ahí la línea azul está pasando por ese soporte importante que fueron los mínimos alcanzados en los últimos días. Estamos ya en una fase de corrección, estamos ahí queriendo caer, pero al parecer, mientras no rompa esa media móvil de 50 periodos, se mantiene con una fuerza alcista que ha sido persistente durante los últimos meses. Pero por lo tanto, hoy día el nivel clave como soporte son esos niveles mínimos recientes de la semana pasada, por donde pasa la media móvil de 50 periodos. Si se rompe, ahí ya podemos dar por confirmada la corrección a niveles más bajos. El bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos se estancó en torno al 4%, quiso romper ese nivel, mantiene una trayectoria a la baja en el corto plazo, pero todavía con no tanta fuerza. Así que si se llega a consolidar bajo esos 3,99, ya podría ir a buscar niveles de 3,8, 3,6, que eso podría ir más en línea con todas estas expectativas de baja de tasas que vienen de cara al futuro por parte de la Fed. En el ámbito internacional de países emergentes como China, tenemos que después de la caída fuerte la semana pasada, antepasada, tenemos una recuperación, pero todavía bastante lejos de máximos. Así que China está corrigiendo y evidentemente esta guerra comercial, estas declaraciones de Trump contra China impactan. Así que por abajo, buen soporte, buen piso en torno a los 59 puntos. Lo que se recupera de manera importante son los mercados emergentes. De hecho, siempre pesa mucho China, pero en este caso los mercados emergentes prácticamente alcanzan sus máximos anteriores. Eso da cuenta de lo que hemos venido comentando en las últimas semanas, que otros mercados fuera de Estados Unidos se han visto beneficiados cuando Estados Unidos anda más o menos tranquilo. Así que acá lo ratifican los mercados emergentes que se acercan nuevamente a máximos recientes. Lo mismo pasa con Europa, que ha andado muy bien este año, a pesar de algunos problemitas internos que se han vivido, especialmente en el último tiempo con Francia. La situación ha estado bastante favorable para los mercados desarrollados también, porque venían muy castigados y lo único que ha hecho Europa es corregir y acercarse a toda esa gran brecha que quedó por el gran impulso en los últimos años de Estados Unidos. Y el ACWI, que es este índice global que agrupa todas las bolsas, se recupera y se acerca a niveles máximos. Acá este es ampliamente diversificado, pesa mucho Estados Unidos y este es un indicador que da cuenta de cómo está el ánimo de los inversionistas con las acciones a nivel global y de manera diversificada. Así que volvemos a estar cerca de esos máximos recientes. El oro no ha parado de subir, llegó a niveles de $4.400, se estanca, se estabiliza en torno a 4.300, quizás es la primera señal el día viernes de una corrección que se podría comenzar a dar. El impulso es enorme, todo el mundo está hablando del oro y cuando hay una tendencia tan clara, tan fuerte, es difícil que cambie de forma rápida. Así que vamos a tener que ver quizás una cierta estabilización para eventualmente ver cuáles van a ser los próximos pasos del oro, que en el último tiempo ha sido un poco esa la tónica. Impulsos, lateralización y nuevamente impulsos. Pero ya de todas formas ha subido bastante en el último tiempo, recuperando mucho terreno perdido de los últimos años. De hecho, hace ya bastante tiempo que se esperaba que el oro subiera, no había ocurrido y esto se dio ya definitivamente en estos últimos 2 años. Y por otro lado traemos a colación el petróleo, que no lo habíamos visto hace rato y es llamativo, es importante porque el petróleo es un factor clave para la inflación. Y el hecho de que esté cayendo el petróleo de manera consistente en las últimas semanas es una buena noticia para mantener las expectativas de inflación controlada. Así que este indicador, esta materia prima, el petróleo, de cierta manera debería ser un factor adicional a tener en cuenta para estas bajas de tasa que se podrían dar por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si es que llegara a romper el petróleo los 56, podríamos ver una caída importante. No hay pisos cercanos bajo esos niveles y eso también puede estar dando cuenta de la debilidad económica a nivel mundial, menor crecimiento económico. Así que es importante mirar lo que haga el petróleo. De todas formas está en este minuto precisamente en un piso donde podría rebotar, podría comenzar a firmarse. El Bitcoin ha estado bastante volátil, ha querido caer de manera relevante bajo los 105.000, 103.000 y ahí podría desencadenarse una caída más fuerte, pero no se ha logrado. Y de hecho ya se tranquiliza esto estando en niveles de 110.000 en esta banda lateral que hemos graficado en las últimas semanas. Así que el Bitcoin está anunciando ahí ciertos temores y cierta corrección eventual, pero hasta ahora está todo tranquilo en este rango lateral. Y de esta forma aterrizamos en Chile, como todas las semanas, mirar lo que son las encuestas, específicamente la de CADEM,
que todos los días domingo la entrega, y en la última semana hay una disminución de Janet Jara liderando estas elecciones de primera vuelta, cayendo de 28 a 26 puntos. José Antonio Kast mantiene esta trayectoria a la baja, cayendo de 23 a 22 puntos. Evelyn Matei estable en 14 puntos. Y los que han subido las últimas semanas son Johannes Kaiser y también Franco Parisi, que en realidad se ha mantenido algo estable, más bien. Pero Johannes Kaiser ha subido y probablemente ha capturado todo lo que ha caído José Antonio Kast. Así que ahí está la gran diferencia de las últimas semanas en una encuesta que la verdad que se ha mantenido muy estable. No hay cambios mayores en ella en las últimas semanas. Y algo que traigo a colación, que esta es una encuesta que se hace cada cierto tiempo. La última fue en agosto, ahora en octubre. La evaluación de las instituciones. Y esto es importante porque en los primeros lugares está Bomberos, PDI, Carabineros. Recordemos que post estallido social Carabineros había ido muy abajo en esta evaluación. Ahora volvió a los primeros lugares. Pero lo que es llamativo siempre son los que están al final, en la cola. Y los últimos son el Congreso, luego los partidos políticos, luego los tribunales de justicia, fiscalía y medios de comunicación. Y todos cayeron precisamente en la última medición. Y eso lo traigo a colación porque lo más importante y quizás donde más nos jugamos en las próximas elecciones, evidentemente en la presidencia, pero también es en el Congreso. Hay que elegir muy bien el Congreso, ahí es donde está la clave, donde se hacen las leyes y es ahí donde tenemos un gran problema y por qué Chile no ha avanzado en los últimos años. Ese yo creo que es el gran dolor que tenemos, así lo ve la gente y así lo vemos también en el poco avance que tenemos como país. Así que lo dejo ahí como acotación de lo que fue esta última encuesta entregada ayer por KDE. Y de esta forma pasamos al comportamiento del dólar, en donde no hay muchos cambios, como es habitual. El dólar index se mueve poco, alcanzó niveles cercanos a 100 puntos, pero bajó de manera importante y se mantiene en este canal lateral de espera. Lo lógico sería que si sigue bajando las tasas la Fed, el dólar siguiera cayendo. Vamos a ver si es que eso ocurre, va a depender de estas decisiones de la Fed. Y por otro lado, el dólar en Chile muy estable, muy tranquilo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo analizamos en este video mensual que empezamos a sacar este mes. Probablemente no existan muchos cambios en el dólar en Chile hasta las elecciones. Por arriba, niveles de 9.70, por abajo 9.40. Ahora, hasta las elecciones, no necesariamente después de las elecciones, sino que más bien cuando ya exista mayor claridad y el mercado se juegue por un lado para el dólar en Chile. Ahora, evidentemente también va a depender de lo que pase con el dólar index, con lo que pase con la Fed, pero por ahora mucha estabilidad y cada vez acotándose más este rango de precio. Y de esta forma pasamos al comportamiento del cobre, que acá no hemos tenido grandes cambios, cercano a los 5 dólares la libra, muy estable, así que todo tranquilo. Y pasando al comportamiento de la bolsa chilena, lo hablábamos al inicio, fuerte impulso del IPSA, subiendo a niveles de 9.130 puntos, cercano a máximos históricos. Hay una tendencia alcista que se respetó a la perfección. Hay un techo anterior que ahora es piso importante, en los 8.500 puntos aproximadamente. Así que todo tranquilo con la bolsa local. Grandes alzas tuvimos en Itaú, más de un 8%, CMPC subió más de un 7%, que había caído fuerte la semana anterior precisamente, Chile subiendo más de un 7%, y todo esto muy ligado a el desempeño de los bancos, que está siendo muy favorable y muy buen año también para los bancos, que ha sido un poco la tónica en los últimos años para los bancos. De hecho, en la tabla, en estos 10 primeros está el BCI también. Así que buenos desempeños y por ahí viene el impulso de esta última semana del IPSA. En cuanto al ETF de Chile, situación parecida. De hecho, se respeta esa directriz alcista y ahí viene el repunte, así que también puede haber sido aprovechado como oportunidad por los inversionistas extranjeros que compran este ETF en dólares para acoplarse a este buen desempeño de Chile. Y mirando el desempeño entre Brasil y Chile, Chile vuelve a recuperar un poquito de terreno y Brasil también se apoya, se recupera, pero mucho más lento, mucho menos que el impulso que tuvo Chile. Así que estamos teniendo dos gráficas muy parecidas, pero con diferentes fuerzas en cada movimiento de las últimas semanas entre Chile y Brasil. Y pasamos al comportamiento de los multifondos, que dijimos que probablemente el multifondo A lo iba a pasar mal la semana pasada, por todo lo que había ocurrido la semana anterior. Bueno, cae de manera importante el multifondo A en los primeros días de la semana, pero después se recupera. Así que fue en general una semana bastante favorable, porque también la renta fija anduvo bien por esta caída de los rendimientos de las tasas de los bonos del tesoro a largo plazo en Estados Unidos. Así que una semana muy positiva y sigue siendo un año muy favorable para todos los multifondos. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se viene de cara al futuro?
varias noticias que están ahí a la espera, en la puerta del horno, veremos qué pasa, si es que salen o no por este cierre del gobierno de Estados Unidos, así que no nos vamos a jugar con nada, esperemos que salgan nomás y veremos qué es lo que ocurre. Lo más importante, sin duda, resultados corporativos, entrega mañana martes Coca-Cola, Netflix, y el día miércoles Tesla, que siempre es muy importante. Tanto Netflix como Tesla son un buen indicio de lo que ocurrirá más bien con las empresas tecnológicas, que es donde hay más crecimiento y hay más impacto en el conjunto del mercado. Estamos hoy en día en la bolsa norteamericana cercano a máximos históricos y hay extremo de miedo. Y eso es raro, porque en realidad, más que raro, es una buena señal, porque en general, después de grandes caídas, aparece el extremo de miedo y ahí aparecen las oportunidades. En este caso, caídas muy pequeñitas han generado mayor miedo, mayor incertidumbre, por lo tanto eso es una buena señal en general. Así que por ese motivo, a pesar de la volatilidad, los mercados se han mantenido bastante sólidos en las últimas semanas. Goldman Sachs está viendo al S&P 500, de hecho, en los 6.800 puntos a fin de año. Para el próximo ya lo está mirando en 7.002. Bueno, los bancos de inversión suelen ser bastante optimistas, pero ahí está la proyección. La señal de alerta es lo que hablábamos algunas semanas atrás, muy poca caja por parte de los inversionistas. Eso quiere decir que están muy invertidos y esta es una señal contraria. Cuando hay mucha caja es una buena señal porque hay harta caja para comprar. Ahora que hay poca caja ya no queda nadie por comprar. Así que esa es una señal contraria que puede ser otro foco de incertidumbre. Y mirando las valorizaciones, ya hablamos de OpenAI, Netflix y Spotify. Acá hay una comparación simple de valorización de mercado, una en bolsa, otra en el mercado privado. Y ahí podemos ver cómo una empresa con esa valorización, con tan pocos ingresos, llama la atención. Ahora, ¿cómo va a seguir generando ingresos ChatGPT? Lo veremos, pero hasta ahora tiene pocos usuarios que pagan, pocos ingresos y una valorización muy alta que llama la atención. Así que eso a tener en cuenta y como siempre las implicancias para tus inversiones. Los mercados siguen sensibles a noticias tanto positivas como negativas. Hay una elevada volatilidad intradía en las últimas 2 semanas. Si bien existen riesgos a la vista, la elevada probabilidad de 5 bajas de tasas hacia fines del 2026 por parte de la Reserva Federal mantiene el optimismo en los mercados y seguiremos a la espera de estas cifras económicas en Estados Unidos para ver qué es lo que finalmente nos entrega. Eso sería. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y nos vemos mañana y pasado en este webinar en el mes de la educación financiera. Que estén bien, chao chao.